Bueno, en el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de primera ley de la termodinámica para flujos abiertos. El ejercicio es el cual pueden apreciar en pantalla. Entonces, tenemos un sistema que está conformado por dos turbinas y un intercambiador de calor. El enunciado nos dice que el aire como gas ideal fluye a través de las turbinas y un intercambiador de calor, como se muestra en la figura. Nos están dando los datos mostrados en la pantalla, ¿sí? En el ejercicio. ¿Qué datos podemos apreciar importantes en este ejercicio? Entonces, tenemos la temperatura de entrada del aire, la temperatura de la salida del aire, tenemos la potencia que sale de ambas turbinas, de una turbina, de la turbina 2 no la sabemos, es la que nos está preguntando. Tenemos la temperatura a la que sale la turbina 2, tenemos el ingreso con el que se está refrigerando o se está retirando calor del intercambio, que es el intercambiador de calor. Tenemos pues, la temperatura en el punto 5 y la temperatura en el punto 6, conocemos ambos presión y temperatura. También conocemos el flujo másico, ¿sí? De el intercambio con el que se está retirando calor, ¿sí? Que en este caso sería M5. Nos preguntan cuánto es la temperatura en el estado 3 y nos pregunta cuánto es la potencia de la turbina 2. ¿Listo? Entonces, primero que todo, nosotros no tenemos el dato del flujo másico de estas corrientes, ¿vale? No conocemos el flujo másico, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué podemos iniciar sabiendo que conocemos los estados acá y el estado acá y más encima conocemos el trabajo de la turbina? Como bien ya saben, las turbinas son adiabáticas, eso quiere decir que podemos asumirlas que el calor en sus alrededores no interacciona, ¿sí? Con el entorno en cuanto a calor. Entonces, de ahí podemos calcular el flujo másico. Entonces, vamos primero que todo a definir los estados. Entonces, vamos a realizar la turbina 1. ¿Listo? Entonces vamos a analizar la turbina 1, nada más. Entonces tenemos la turbina 1. Vamos a definir los estados del aire a la entrada, que va a ser nuestro estado 1. ¿No? Entonces, estado 1. Entonces, tenemos que la temperatura con la que está entrando, ¿sí? Que le vamos a llamar T1, es igual a 1400 Kelvin, ¿vale? Y la presión con la que está entrando es de 20 bares. Acá nosotros vamos a asumir que el gas es ideal, ¿sí? En el enunciado, pues claramente nos lo dice acá también. Normalmente asumimos que el gas es ideal, pues porque hay tablas con las que se puede manejar y calcular las propiedades para gases ideales, ¿listo? Entonces, para calcular la entalpía, ¿vale? En el estado 1, nosotros nos vamos a dirigir a la tabla A22 del libro de Shapiro. ¿Sí? También pueden encontrar esta misma tabla en el libro de Sengel. Muchas veces manejan más el libro de Sengel, pero pues en este caso, como el libro lo saqué de Shapiro, vamos a manejar las tablas de Shapiro. Entonces, como pueden ver, nos dirigimos a la temperatura de 1400 Kelvin. Entonces, acá está la tabla A22 del libro de Shapiro. Entonces, vinimos acá, temperatura. En esta tabla no van a encontrar presiones porque como son gases ideales, sí, la entalpía solo va a depender de su temperatura. Entonces, venimos acá y encontramos estas propiedades de acá. Por el momento solo nos vamos a quedar con la de la entalpía, pues porque no, como estamos haciendo análisis de primera ley, no vamos a necesitar ni la entropía y por el momento no vamos a usar energía internas. Entonces, tenemos que la entalpía es de 1515,42 y esto está en kilojoules sobre kilogramos. ¿Listo? Entonces ya definimos el estado 1. Vamos ahora para el estado 2.
Entonces, definamos el estado 2. Entonces tenemos una temperatura a la salida de la turbina 1 de 1110 Kelvin y tenemos una presión 2 que es igual a 5 bares. ¿Qué podemos ver nosotros analizando lo que está pasando? O sea, si entramos un aire que tiene 1400 Kelvin, ¿sí?, y 20 bares, y nos está devolviendo el aire a 1100 y a 5 bares. Si pueden observar, tenemos una disminución de presión y una disminución de temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que esa energía, ¿sí?, que se está perdiendo por temperatura y por presión, la está ganando el eje de la turbina en energía, moviendo un eje, que esa es la potencia que precisamente nos ponen acá, ¿sí?, que es la que se le está sacando al eje, que es de 10.000 kilovatios. Listo, entonces nos vamos con estas propiedades, nos vamos a la tabla 22 igual. Entonces venimos donde dice 1100, entonces buscamos acá, acá dice 1100. Entonces tenemos una entalpía de 1161. Entonces vamos y la copiamos. Entonces tenemos una entalpía de 1161.07 kilojoules sobre kilogramos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos definidos dos estados porque conocemos las propiedades de los estados. ¿Sí? Entonces, sencillito, aplicamos la primera ley de la termodinámica para flujos abiertos y en este caso nuestro volumen control lo vamos a definir de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces va a ser este nuestro volumen de control. En este caso. Entonces, esta va a ser la corriente que está entrando a nuestro volumen de control. Esta es la que está saliendo y tenemos un trabajo, ¿sí?, que se está realizando en el volumen de control. Entonces, ¿cómo queda la primera ley de la termodinámica en este caso? Entonces, nos va a quedar que el trabajo, ¿cierto?, menos el trabajo de la turbina, 1, más el flujo másico, que lo voy a poner flujo másico 1, por la diferencia de entalpías, H1 menos H2, va a ser igual al cambio de la energía durante el tiempo, ¿cierto? Pero como estamos asumiendo régimen transitorio, ¿sí?, o sea, donde las variaciones de energía no se van a ver afectadas, ¿sí?, entonces cuando ya está todo estable, entonces vamos a poner esto que va a ser equivalente a cero, ¿sí? Normalmente eso siempre se pone que es cero, ¿sí?, a menos de que hayan variaciones con respecto al tiempo. ¿Sí? Usted pone a funcionar este circuito todo el día y él le va a funcionar igual, ¿sí? Entonces por eso es que esto se toma como cero. Listo. Entonces, nos dicen que despreciemos la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? Acá pueden aparecer otros términos, ¿sí?, que pueden ser los siguientes. Puede ser más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 menos la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y la energía potencial que podría ser gravedad por Z1 menos Z2. Pero como nos dicen que los despreciemos, no vamos a tener en cuenta estos términos acá, ¿listo? Entonces, nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera. Entonces, sabemos que el calor es cero porque está aislada, ¿sí? La turbina es isotérmica, es adiabática, perdón, no está intercambiando calor con su entorno, con los alrededores. Entonces el calor es igual a cero, porque es una turbina adiabática. Normalmente casi todas las turbinas son adiabáticas, al menos que nos estén diciendo se está perdiendo tanto de calor, ¿sí? Normalmente casi siempre son adiabáticas. Entonces, ¿qué nos queda? El trabajo. Entonces vamos a pasar el trabajo allá a sumar, que son 10.000 kilovatios, ¿cierto? Y nos va a quedar AM1 por H1. ¿Pero cuánto es H1? H1 es 1500
15,42 menos 1161,07. ¿Listo? Entonces pasemos a dividir eso, operamos esto, entonces nos queda que el flujo másico no es más que 10.000 dividido en la resta de esos dos, que es 1515,42 menos 1161,07, que nos da 354,35. Entonces, ¿cuánto es el flujo másico que tiene la turbina 1? Va a ser igual a 28,22 kilogramos. ¿Listo? Entonces, se preguntarán de pronto, ¿por qué calculamos primero el flujo másico? Muchachos, ¿qué sucede? Que si en el inciso 2 nos están preguntando cuánto va a ser la potencia de la turbina 2 cuando nosotros hagamos, ¿sí?, el balance de energía de esta turbina, vamos a tener que incluir la masa. Y si no conocemos el flujo másico de esto, ¿cómo vamos a hacer? Igualmente, si no conocemos la temperatura acá, ¿cómo vamos a calcular los estados? Entonces, paso a pasito. Ya sabemos cuánto es el flujo másico, ¿sí? Muy sencillito de calcular esto, la verdad. Entonces, ya tenemos un pasito ahí. Ahora, vamos a analizar el intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el intercambiador de calor. Entonces, más o menos así nos queda el intercambiador de calor. Entonces, para el intercambiador de calor, entonces, ¿qué conocemos nosotros? Que está entrando una corriente, ¿sí?, de 1110 Kelvin con 5 bares y que está saliendo esa misma corriente a la misma presión, ¿cierto? Que va a ser P3 igual a 5 bares, pero no conocemos la temperatura, ¿sí? Los intercambiadores funcionan a presión constante, ¿sí? La mayoría de ellos. Hay a veces un pequeño déficit de presión, ¿sí?, por pérdidas de fricción en las tuberías, ¿sí?, pero casi que es despreciable. Pero igual acá en el inciso nos están indicando que tenemos una temperatura 5 de 1480 Kelvin y una presión 5 de 1,35 bares y un flujo másico de 1200 kilogramos por minuto. ¿Listo? Y está saliendo a 1200 y un bar. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes? Que esto está entrando con una temperatura, ¿sí?, mayor, ¿sí?, y está saliendo con una temperatura menor. Entonces, ¿qué está haciendo este fluido de acá? ¿Sí? Entonces, al entrar con una temperatura mayor, va a intercambiar calor y el que tenga menor temperatura es el que va a terminar cediendo, ¿sí?, cediendo la temperatura al otro. Va a recibir temperatura del otro. Entonces, básicamente estamos calentando estos gases que vienen por acá, ¿sí? Le estamos transmitiendo un calor. Pero entonces, nosotros vamos a tomar el volumen de control de la siguiente manera, que va a ser así. ¿Por qué lo tomo así? Para analizar todas las corrientes al mismo tiempo, ¿vale? Y no tener en cuenta el calor que se están transmitiendo ambos, ¿sí? Entonces, analicemos. Vamos a calcular los estados en cada uno. Entonces, vamos a calcular el estado. Ya conocemos el estado, vamos a conocer el estado 5, ¿vale? Entonces, tenemos una temperatura de 1480, una presión de 1,35 bares. Entonces, con esto puedo calcular yo la entalpía de ese punto.
Entonces, volvemos otra vez. Vamos a calcular la entalpía con las tablas. Entonces, venimos, 1480, vamos a buscarlo por acá. Entonces, véalo acá, acá está. Nos están diciendo que tiene una entalpía de 1611. Entonces, 1611.79 unidades, kilojoules sobre kilogramos. ¿Vale? Ahora vamos para el estado 6 de una vez. Entonces, el estado 6 tenemos una temperatura de 1200 Kelvin y una presión de 1 bar. Perfecto, entonces la entalpía va a ser igual del estado 6. Entonces tenemos 1200, vamos a buscar acá 1200 y acá está, vean, 1277.79 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tenemos las propiedades, ¿sí? Ahora entonces vamos a proceder a seguir con el problema, ¿sí? Entonces, tenemos las propiedades. Ahora, vamos a hacer primera ley, ¿vale? El intercambiador de calor. Entonces, no va a haber trabajo, no va a haber pérdidas de calor ni transferencia de calor porque por eso tomé el volumen de control de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda que el calor, ¿cierto? Menos el trabajo, más entonces las corrientes que están entrando al circuito. ¿Cuáles corrientes están entrando? La corriente 2 y la corriente 5, ¿cierto? Entonces, nos queda la corriente en 5 por H5 más, pero espera, entonces nos queda M5 por H5 más M1, ¿sí? O M2 es el mismo flujo mágico por H2, ¿vale? Ahora, menos las corrientes que están saliendo. Entonces, ¿cuáles corrientes están saliendo en este caso? La 3, eso está saliendo y esto está saliendo. Entonces, menos la 3, menos la 6. Entonces nos queda M3, pero M3 es el mismo flujo másico, ¿cierto? Por H3, ¿vale? Menos, entonces nos queda el flujo másico en 5, que es el mismo, el flujo másico en 6 es el mismo flujo másico en 5, entonces nos queda M5 por H6, ¿vale? Igual a 0, porque ya saben que esto es un sistema transitorio, ¿sí? Esto no, las propiedades no están cambiando con el tiempo. Listo, entonces tenemos calor no va a haber, trabajo tampoco, ¿listo? Entonces nos va a quedar, organicemos esto de acá, factoricemos el flujo másico 5, ¿cierto? Entonces nos queda H5 menos H6 más M1 por H2 menos H3, ¿vale? Igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos calcular de eso, muchachos? ¿Qué creen que es lo que quisiéramos calcular? Pues necesitamos calcular la entalpía en 3. Si yo conozco la entalpía en 3, yo puedo calcular la temperatura en 3, ¿sí? Porque si uno tiene la temperatura y calcula la entalpía, también puede hacerlo a la inversa. Entonces, vamos a poner los valorcitos acá, entonces nos queda que H, vamos a pasar hasta el otro lado a esto, entonces nos queda M5 por H5 menos H6 va a ser igual a M.1, ¿sí? Es un flujo. Y entonces, como lo paso, le voy a cambiar los signos a lo que está adentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces queda H3 menos H2, listo. Entonces paso a dividir ese H5, entonces me queda que H5 menos H6 va a ser igual a M.1 sobre M.5 por H3 menos H2. Ahora, paso hacia acá, este de acá, y paso a restar toda esa expresión de allá. Entonces nos queda que H6 va a ser igual a H5, ¿cierto? Más, entonces nos queda M.1 sobre M.5. Y ahora, como paso a restar, cambio otra vez de signo. Entonces me va a quedar H2, H3, perdón. Entonces nos queda H2 menos H3. ¿Listo?
porque es como si multiplicara esto de acá por menos 1, entonces nos queda este positivo y este nos va a quedar negativo, ¿listo? Entonces ya tenemos esos valores de ahí, entonces calculémoslo. Entonces nos queda H6 va a ser igual a H5, que es 1611, ¿vale? Punto 79, más el flujo másico 1 que lo calculamos, ¿no? Que era 28.22, entonces 28.22 sobre el flujo másico 1, que es de 1200 kilogramos por minuto. Pero entonces se lo vamos a dividir en 60, ¿cierto? Entonces nos va a quedar simplemente 20. ¿Vale? Entonces voy a poner acá, entre paréntesis, que es 20 kilogramos por segundo. ¿Vale? Entonces nos queda, ahora, H2 por H3, ¿cuánto valdría H2? Entonces, H2 es 1161.07 menos H3, que H3, fue madre, la embarré, pero calculé, lo que queremos calcular es H3, no H6, qué pena ahí, muchachos, malísima mía, pero no pasa nada. Ese es un error ahí ya de distracción. Le volvemos acá, entonces no pasa nada. Entonces, lo que queremos calcular es H3, entonces nos va a quedar es literal lo mismo, pero al revés. Entonces, M5 sobre M1, ¿cierto? H5 menos H6, ¿vale? Igual a H3 menos H5. Entonces nos quedó menos despeje, entonces nos queda que H3 es igual a M5 sobre M1, ¿cierto? Por H5 menos H6 más H2. Listo, ya. Sencillito ahí, nos vamos a matar ahí por un error. Un error lo comete cualquiera. Entonces M5 ya sabemos que vale 20, entonces nos queda 20 sobre 28.2, que es M1. Entonces ahora H5, que equivale a 1100, 1611.79, menos H6, que vale 1277.79, ¿listo? Más, y le sumamos H2, que era 1161.07. Entonces sumemos eso y calculamos cuánto vale H3. Entonces, 20 sobre 2 por 1611.79 menos 1277,79 más 1161.07. Entonces, llegamos a una entalpía, ¿vale? De 1397,78 aproximadamente kilojoules sobre kilogramo. Listo, entonces, necesitamos ir a calcular cuánto va a ser la temperatura de eso. Entonces, vamos a irnos a las tablas. Entonces, vamos a ir a las tablas. Ya les muestro acá. Entonces, tenemos una entalpía de 1397. Entonces, vamos a buscar en la sección de entalpías, la que está acá, 1397. Para no alargar mucho el problema, ¿sí? Ya, para no ser tan exactos, pero lo podemos hacer incluso. Vamos a tomar estas dos que están acá, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta es 1395, pero nosotros tenemos 1397. Entonces, entre estas dos podemos interpolar y nos va a dar cuánto va a ser la temperatura en 3. ¿Listo? Entonces interpolamos entre esas dos. Entonces, interpolamos entre esas dos. Listo, entonces interpolamos entre estas dos que tenemos acá y nos va a dar un resultado, ¿sí? Recuerden que interpolamos entre estas dos. Entonces, nos va a dar un resultado que la temperatura en 3 es igual a 1301,52. Listo, entonces ya tenemos cuánto es la temperatura. Acá, listo. Listo, ya tenemos un inciso. Ahora, ¿qué nos están pidiendo el otro enunciado? Nos están diciendo que calculemos la potencia de la salida en la segunda turbina. Listo.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Ya conocemos casi todos los estados, pero nos falta el estado de la salida de la turbina, que como pueden ver acá es este que está acá, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con esa turbina ahora. Listo, entonces, tenemos el estado 3, ya lo conocemos, ya no es una incógnita, entonces podemos trabajar la turbina facilita. Entonces, tenemos la turbina de acá, ¿no? Entonces, conocemos el estado 3, ¿cierto? Ya conocemos que esa temperatura 3 es de 1301 Kelvin. ¿Listo? Entonces vamos a definir el estado 4, ¿vale? Entonces, el estado 4. Tenemos una temperatura de 4 de 980 Kelvin, ¿vale? Y una presión en 4 de 1 bar. Entonces vamos a las tablas y vamos a calcular cuánto vale la entalpía en ese punto 4. Entonces, vamos otra vez a las tablas. Entonces tenemos 980 Kelvin, entonces vamos a buscar acá 980 Kelvin, míralo acá. Entonces tenemos que la entalpía va a ser 1023,25 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Entonces vamos a hacer el análisis otra vez. Este va a ser nuestro volumen control, ¿vale? Entonces tenemos aquí el trabajo de la turbina, entonces nos queda que el calor, ¿cierto? Menos el trabajo de la turbina 2, más el flujo másico, ¿cierto? Por H3 menos H5, ¿vale? Menos H4, perdón, menos H4 es igual a 0. Entonces nos queda, esto es igual a 0, que despejamos, entonces, que el trabajo de la turbina en 2, aquí va a ser igual, entonces simplemente hacer flujo másico, ¿cierto? En 1 por H3 menos H4. Y si se dan cuenta, es como que la pérdida de energía que hubo, si ve que es como el delta de entalpías, que básicamente es la diferencia de energías que hubo en la entrada y en la salida. Entonces, por eso es que lo que está ganando la turbina es eso. Entonces, nos ve queda. El trabajo de la turbina, ¿cuánto va a ser? Entonces, nos queda. Entonces, el flujo másico en uno que ya habíamos calculado, que era de 28,22, ¿cierto? Por H3. H3 ya lo calculamos por acá, ¿sí? Que era 1397. 1397,78 menos H4 que lo acabamos de mirar en la tabla, que era de 1023,25. Y esto nos va a dar entonces que el trabajo de la turbina 2, entonces vamos a hacer el cálculo ahí, entonces 28,22 por 1397,78 menos 1023,25. Y entonces vamos a estar obteniendo, qué pena que no haya compartido acá la pantalla, pero esto fue el análisis que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, les estaba comentando que acá es nuestro volumen de control, ¿cierto? Definimos nuestro estado 4, hicimos la primera ley para esto que está acá, ¿sí? Para la turbina, no hay calor hacia los alrededores, es adiabática, entonces nos queda acá m punto por lo que entra menos lo que sale, pasamos a sumar esto que está acá y nos queda esta expresión que está acá, ¿vale? Y pues simplemente reemplazamos los datos, ¿sí? Esto ya lo conocíamos, eso también, ¿sí? Esta fue la que calculamos ahorita, ¿sí? Y pues simplemente procedemos a hacer el cálculo, ¿vale? Entonces nos queda que el trabajo de la turbina 2 es aproximadamente de 10.570 kilovatios, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Voy a hacer acá un breve resumen de lo que se hizo. Otra vez, entonces, nos estaban pidiendo la temperatura y el trabajo de la turbina, ¿sí? Entonces, lo que hicimos primero fue calcular el flujo másico, ¿cierto? Porque se veía que necesitábamos trabajar con él. Ahora, ¿qué otra cosa se realizó? Se calculó la temperatura haciendo el análisis, ¿cierto? De energías del intercambiador. Como no intercambia, no hay calor ni tampoco trabajo, como tomamos el volumen de control de esa forma, entonces realizamos y hicimos por análisis de balances de energía, calculamos la entalpía en 3. Y con entalpía, ¿sí? Nos vamos a las tablas y calculamos la temperatura. Sencillito.
Y ahora calculamos el trabajo de la turbina 2, ¿sí? Ya conociendo todas las propiedades y el estado de 3 y el estado de 4, podemos calcular sencillamente cuánto vale el trabajo en esa turbina. ¿Listo? Entonces, eso sería todo.